Dios los bendiga mucho. Sean todos bienvenidos a la grabación de este video de temas bíblicos en el que les presento temas importantísimos en las Sagradas Escrituras, todos ellos tratados estrictamente fundados en ellas, no en mis opiniones, sino en ellas, las Sagradas Escrituras. Y hoy, con el privilegio de servir al Señor y el gusto tan grande de servirles a ustedes, les voy a presentar un tema, un pasaje, unos personajes muy especiales. Es un pasaje precioso, muy doctrinal, y es de esos pasajes que nos abrazan, nos cautivan. No podemos dejar de leerlo hasta saber el desenlace. Y este pasaje tan especial que aparece en Hechos 8, 29 al 40, es el de el eunuco etíope. Nuestro hermano, el apóstol Pablo, en Romanos 10, 17, dijo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que le voy a leer textualmente, tal como el Espíritu Santo lo dictó, Hechos 8, 29 al 40. Y así está escrito. Desde el 26. Pero el ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, un lugar filisteo, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros. Él era el tesorero. Y había venido a adorar a Jerusalén. No pierda esa frase. Había venido a adorar a Jerusalén. Él se regresaba allá a Etiopía, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¡Qué precisión! Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que estaba leyendo al profeta Isaías. Y le preguntó: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Sí, Felipe le pregunta al eunuco. Y él le contestó: ¿y cómo voy a entender? Fíjese qué respuesta. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el lugar de la escritura que leía el eunuco era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, no se quejó, no amenazó. En su humillación su juicio fue quitado, no fue juzgado con justicia. Pero su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Esto aparece en Isaías 53, 7 y 8. Era un rollo, un pergamino que venía leyendo el eunuco. Y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego, ¿de quién habla esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? ¿Quién es ese cordero mudo? No sabía. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Le predicó, lo evangelizó. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y le respondió el eunuco y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no lo vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Pero Felipe
se halló en Azoto, Asdod, otra ciudad filistea. Y pasando, predicaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Ve por qué le digo que es un pasaje cautivador, cautivante, en el más puro sentido de la palabra? Hasta pareciera una historia de las 1001 noches, pero fue real. Esto es de la vida real, sucedió hace 2000 años. Déjeme decirle, en lo que el tiempo me permita, 10 puntos, 10 enseñanzas correctas, sanas, que el Señor nos da en este pasaje tan breve. El eunuco es un precursor de la gran cosecha gentil. ¿Qué digo gentil? Que no eran hebreos. Todos los que eran extranjeros, egipcios, romanos, babilonios, árabes, todos ellos iban a entrar al reino de los cielos. En Mateo 16, 19, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, cerca de Cesarea, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esas llaves, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, no son físicas. El reino de los cielos no tiene chapas ni cerraduras, son espirituales. Y escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Esas llaves son la predicación del evangelio. Pedro recibe ese honor de ser el primero que le iba a predicar a los judíos, y lo hizo el día de Pentecostés allá en Jerusalén, Hechos 2, 1 al 4, y se convirtieron 3000. Y después a los gentiles en la casa de Cornelio, allá en Cesarea de Filipos. Allá ahora él predica, y Cornelio, su familia, sus criados y unos soldados que eran muy íntimos de él, se convirtieron a Jesucristo. Ahí Pedro usa las llaves del reino de los cielos para los gentiles, y se abre el reino de los cielos para los gentiles, a quienes el Señor siempre tuvo en su plan. Pero aquí encontramos que el eunuco etíope, que no era judío, sino era un africano, fue el precursor de esa gran cosecha gentílica, de las cuales, ¿sabe qué? De la cual usted y yo formamos parte. Bendito sea Dios. Dígame si no es cierto que nos concierne, como se dice, nos atañe este pasaje. Ahora déjeme decirle algo. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es dos cosas. Una persona que ha sido castrada, ¿sí me entiende? O una persona que ocupa un alto puesto en algún gobierno, cerca del rey, cerca del gobernante, sin necesidad de que sea castrado. Este eunuco era un tesorero, no era un don nadie. Este hombre era importante allá en Etiopía, pero dice Lucas que había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Cuando dice adorar a Jerusalén, el único Dios que se adoraba era Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto? Que este eunuco etíope, africano, pagano, extranjero y gentil, ahora era un judío prosélito. Aceptó a Jehová de los ejércitos, ya tenía nociones del Espíritu Santo, estaba esperando al Mesías, pero no sabía que el Mesías ya había venido, que ya había sido crucificado hace unos meses, que había resucitado, no lo conocía, pero ya adoraba al Dios verdadero. Dejó todas sus abominaciones idolátricas, todos sus pecados, y era un judío verdadero, un judío prosélito, pero judío. Dice nuestro hermano Pablo en Romanos 2, que el verdadero judío no es el que lo es en la carne, sino el que lo es en el corazón. En ese sentido, usted y yo somos más judíos que aquellos que le gritaron a Pilato, crucifícalo. Vea usted hasta dónde de alto nos pone el Señor. Y este judío, según Deuteronomio 23:1, si hubiera sido castrado, no hubiera podido entrar al templo. Este hombre fue allí. Y este hombre, que lo encontramos aquí en el 27, dice que ya había ido a adorar y se regresaba a Etiopía. Este hombre es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Pero el otro personaje importante o importantísimo es Felipe. No el apóstol, sino el evangelista, uno de los 7 diáconos que aparecen en Hechos 6. Luego dice que él era evangelista y que tenía 4 hijas vírgenes que eran profetisas. Este hombre era importante. Y este Felipe tiene
de parte de Dios un llamado para predicar en Samaria. El Señor, cuando llama a sus apóstoles, le dijo: a tierra de samaritanos no entren, a tierra de gentiles no entren, vayan solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos. Pero cuando Él muere por amor a nosotros y resucita, Él da la gran comisión de ir a predicar a todos los gentiles y a que se les bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no vayan todavía. Esto se lo dijo en el día 40 de su resurrección, cuando fue levantado. Esperen la promesa que yo enviaré de mi Padre. Recibirán poder de lo alto, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, a donde les había dicho que no fueran, y hasta lo último de la tierra, hasta Coatzacoalcos, hasta donde usted viva. Siempre le digo a los hermanos, el último lugar de la tierra era este corazón podrido, cueva de ladrones, de demonios. Hasta aquí vino el Señor en su infinita misericordia. Y ahora Felipe recibe el llamado de ir a Samaria, y ahí en los samaritanos él tiene un gran éxito evangelístico, no un éxito económico como muchos hablan ahora, de prosperidades materiales. Él tiene un gran éxito. Toda Samaria se regocija de conocer a Jesucristo como el verdadero Mesías. Hasta un brujo llega ahí, él recibe una reprensión. Pero Felipe está ahora, fíjese, Felipe se da cuenta que Dios lo está respaldando. Hay milagros, hay expulsión de demonios, resurrección de muertos, sanidades. El Señor está salvando gente, y de repente el Señor le dice: deja Samaria, estás bien ahí, me estás sirviendo, me estás usando mi sagrado nombre, y yo te estoy respaldando. Pero ahora te digo, deja todo y vete al desierto. Hay un camino que va de Jerusalén a Gaza, era una ciudad de los antiguos filisteos. Allá quiero que vayas. No sé usted dónde vive, pero aquí en Coatzacoalcos, por ahí como unos 15 kilómetros, hay una congregación, un pueblito que se llama Las Barrillas, y hay un camino, y entre Coatzacoalcos y Las Barrillas no hay población. Imagínense que ahí manda a un cristiano el Señor, y iba caminando. Así estaba Felipe. Felipe no dijo: pero Señor, si aquí está la bendición, aquí tu unción está sobre mí y viene sobre la gente, ¿para qué me mandas allá? Felipe obedece. El que manda es el Señor, no el esclavo. Y él obedece y deja su lugar de éxito y se va allá, déjeme decirlo, a solearse allá en el polvo. Era un camino desierto. Y allá va él. Y ahí va caminando, caminando, caminando. Obediencia es la palabra clave, obediencia. Y ahí, de repente, en la lejanía, ve una polvareda. Viene una multitud de caballos, de carros. No sabe él qué pasa. Quizá si había un árbol ahí, pues ahí se hizo a un lado él para que pasaran. Pero qué glorioso, acabamos de leer, le acabo de compartir, que ese eunuco etíope tan importante en su país, tesorero de la reina Candace, repito, no un don nadie, venía en su carromato, que no era una carreta de 4 tablas, era un carro de lujo, y venía, fíjese qué lección nos da, leyendo al profeta Isaías. Había ido a adorar a Jerusalén. No estaba ahí en Jerusalén por una cuestión diplomática, comercial, política. Había ido a adorar a Jerusalén, al verdadero Dios. Y ahora se regresaba y pudo haber dicho: bueno, ya lo adoré, ya leí, ya canté, ahora voy a leer las 1001 noches. Venía leyendo al profeta Isaías, su alma tenía sed. Eso es un jalón de orejas, porque muchas veces en los cultos, no sé usted dónde viva, no sé quién es usted, pero en los cultos apenas termina el culto y ya estamos en el porche, hablando de fútbol y de política y de disque artistas que hay ahora, pura basura delante del Señor. Este hombre venía leyendo la palabra de Dios. No sé si usted alguna vez ha viajado en un autobús, seguramente sí, pero no creo que usted venga leyendo su Biblia. Pero vamos a suponer que sí la venga leyendo.
pero no la viene leyendo en voz alta. Van a decir que estoy loco. No la viene leyendo en voz alta. Y vamos a suponer que lo hiciera, pero usted no es ningún tesorero. Es usted un obrero general allí, un empleado de una empresa. Vea la lección que nos deja este hombre, que no era del pueblo de Dios. Mire qué lección. No quiero decir qué paquete para no parecer vulgar, pero qué lección nos deja tan grande a imitar. Ahora, el Señor, fíjese, llamo la atención porque aquí hay doctrina y ya van como 4 lecciones. En los versículos 26 al 28 los vuelvo a leer, así es escrito. Pero el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Etiopía estaba hacia el sur de Jerusalén, al sur de Egipto también. Entonces Felipe se levantó y fue, obediencia. Y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, era el tesorero general, nada más, ministro de finanzas, secretario de Hacienda, diríamos ahora, y había venido a adorar a Jerusalén. Se regresaba sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y escúcheme con su corazón. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: levántate, júntate a este carro. Repito, probablemente Felipe estaba descansando bajo un árbol, la sombrita ahí. Levántate y acércate a ese carro. Pero escúcheme, el Espíritu Santo le habló con voz audible. Nuestros amigos TJ dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa del Señor. No es así. El Espíritu Santo es una persona. Habla, se entristece, se alegra, enseña, guía, consuela, conforta, instruye, reprende. Es una persona, pero además es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Los cristianos verdaderos creemos en una Trinidad sagrada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No 3 dioses, un Dios revelado, manifestado en 3 personas. Así hablaba el Señor antes. En Hebreos 1, 1 y 2 está escrito que el Señor en otros tiempos, el Antiguo Testamento, habló de muchas maneras, por visiones, por sueños, por revelaciones, por profecías. Aquí hablaba audiblemente, pero en estos últimos tiempos, el Nuevo Testamento para acá, los tiempos que estamos viviendo, Él ya no habla así. Todo lo que tenía que revelarnos y decirnos ya lo reveló en el Nuevo Testamento, que es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el único testimonio de nuestro Señor Jesucristo es el Nuevo Testamento. En el mormonismo se enseña que el libro de Mormón es otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una blasfemia de la cual van a dar cuenta muy pronto. Tenga usted mucho cuidado, porque el Señor prohíbe añadirle o suprimirle a su palabra. Apocalipsis 22, 18, 19. Confirme usted lo que le digo con la palabra. Sea usted como los bereanos, que lo que yo le digo esté escrito en la Biblia. Ahora, repito, Felipe ve la comitiva, pues venían soldados seguramente escoltando, porque había tantos criminales ahí, tantos salteadores en los caminos. Venían soldados, venían sus criados, sus cocineros, algunos médicos, venía mucha gente con el eunuco etíope, y ahí él se hace un lado, pero cuando va pasando, escucha que viene. Fíjese, venía leyendo en voz alta, pero muy alta, que lo escucha Felipe, estando abajo y a distancia, a varios metros. Cuando él está así, el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro. Y había que obedecer. Cuando vemos esto, hermanos, le comparto ahora. El Espíritu le dijo a Felipe, 29, acércate, júntate a ese carro y escuche. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero, ¿entiende usted lo que viene leyendo? Fíjese qué atrevimiento de Felipe. Felipe,
Pues Pablo dice que los cristianos somos lo vil y menospreciado del mundo. Felipe no era un potentado, no era alguien tan importante como Cornelio, no era alguien rico, su ropa no era lujosa, estaba lleno de polvo, asoleado, pobre. Pero no se intimidó por eso, es que ese es el tesorero, me da pena hablarle. No, él se acercó con el valor que da el Espíritu Santo y le dijo, ¿entiendes lo que vienes leyendo? No se trata de leer la Biblia, sino de entenderla. Y no se trata de leerla y entenderla, sino de obedecerla. No debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. ¿Entiendes lo que vienes leyendo? Y la respuesta del eunuco es el sueño dorado de todos los predicadores. ¿Cómo nos morimos, como se dice popularmente? No crea que literalmente. Nos morimos, anhelamos porque la gente diga, oiga, ¿por qué no me predica usted la palabra de Dios? Eso no sucede muy frecuentemente, aunque gracias a Dios ha sucedido. El eunuco le contestó así, versículo 31, y así está escrito. Él le contestó, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Venía leyendo y pues venía leyendo de un hombre que como una oveja muda sería llevada al martirio, que no iba a amenazar ni a maldecir, iba a cerrar su boca como un corderito mudo, y hablaba de otro cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, palabras de Juan el Bautista. Pero él no sabía, le dice, no hay quien me explique, ¿de quién está hablando Isaías? ¿De él mismo o de otro? Por supuesto que de otro, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, esto es precioso. Y le rogó, siendo el tesorero, y Felipe a los ojos humanos un don nadie, le rogó, no le dio órdenes, le rogó que subiera al carro. No era una carcacha, ahí un carromato ahí desarmándose, era un carro de lujo, y que se sentara con él un hombre que no conocía, que pudiera ser un asaltante, un hombre que era muy pobre, sandalias rotas, lleno de polvo. Ahora estaba al lado del tesorero de Etiopía, sentado en el carro de lujo. Seguramente le ofrecieron agua, un refresco, no sé qué. Eran los asientos acoginados. Y es que siéntate aquí y explícame. Y entonces le pregunta, ¿de quién habla? Entonces se da cuenta Felipe de varias cosas. Ahora entiendo por qué el Señor me sacó de un lugar donde tenía yo éxito espiritual. La prosperidad espiritual estaba brotando de mis labios para esa gente que vivía en tinieblas, los samaritanos. Ahora entiendo. Mire, el Señor por un alma manda a su siervo. No tiene que mandar por multitudes. A veces en los cultos solo llega una persona, dos al culto. Por ellos predica como si estuvieras predicando delante del Señor, porque delante del Señor, hermano y hermana, estás. No nada más cuando hay una multitud, que eso no te motive, porque eso nada más te está motivando emocionalmente y en tu carne. Habla, porque por ese uno, que quién sabe si se convierta, qué gran siervo del Señor puede llegar a ser, por ese uno vale la pena dejar la comodidad de tu casa, el clima artificial, el cafecito, el asiento, la música, e irte a predicar. El Felipe nos está dando muchas lecciones. Yo dije 10, pero pues aquí tengo apuntadas ya 7. Venía leyendo al profeta Isaías. Y entonces Felipe está ahora a bordo y le empieza a predicar. Y mire, es textual. Lucas dice que así, 35, así está escrito. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, que para nosotros es Isaías 53, para ellos no había números, era Isaías nada más, no había 53 capítulos ni versículos. Desde ahí, es escrito más de 500 años antes de que naciera Jesús, era una profecía de Isaías. A partir de ahí, le empieza a predicar hasta el nacimiento de Jesús en Belén, su vida en Nazaret, su ministerio prodigioso con milagros y dichos como nadie ha hablado,
su muerte expiatoria, vicaria en la cruz, derramando su sangre por nosotros, porque Él es el Cordero del que vienes leyendo. Le habla de su resurrección y le habla de que si aceptas a Jesucristo como tu Salvador, serás salvo. Y tienes que demostrarle a todos que esa conversión invisible, espiritual, fue auténtica, haciéndola física y visible mediante tu bautismo. Eso le dijo Felipe. Si no, ¿por qué reacciona así el eunuco? El 36, así es escrito. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, un arroyo, una laguna, un río, el mar, no sabemos. Y le pregunta el eunuco, aquí hay agua, me acabas de decir que yo debo demostrarle a todos, a mis soldados, que soy cristiano ahora. ¿Qué obstáculo? ¿Qué me impide que yo me bautice? Es un pasaje precioso. El eunuco no dijo, ¿qué van a decir mis siervos? Que mi jefe ahora ya cayó en un fanatismo religioso. No le importó. Su cuenta era delante de Dios y nada más con Él. Pero mire, qué pasaje. Felipe no le dijo, bueno, vamos a juntar varios que se quieran bautizar. La próxima vez que vengas a Jerusalén, te bautizo. Mientras, piénsalo, porque tienes que aprender un poquito más. Nada de eso. Escúcheme con su corazón y analícese a usted mismo y su bautismo. El bautismo verdadero, el legítimo, el que cuenta delante de Dios, es uno que debe llenar 5 requisitos, todos sacados de la Biblia. No crea que lo soñé anoche. 1, que sea un adulto. El Señor no acepta bautismo de niños. Un adulto que ya es pecador, que está consciente de su pecado. 2, que oiga el Evangelio de Jesucristo. Ahora el eunuco lo estaba oyendo de labios de Felipe. Que acepte a Jesucristo arrepentido de sus pecados. 3, que sea doctrinado para que sepa lo que va a hacer al entrar y al salir del agua. Que no sea un simple chapuzón, o que porque lo dijo el pastor, o mi mamá, o mi novia. No, que sea por convicción, no por imposición, no por seguir la corriente, que esté doctrinado. Id y doctrinad a los gentiles, bautizándolos, doctrínelos y bautícenlos, los gentiles. 4, cuarto requisito, que sea trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu, en el nombre, un solo Dios, pero manifestado en 3 personas. Y 5, que sea por inmersión, porque la palabra bautismo viene del griego bapto, que significa inmersión. Cuando usted es bautizado por inmersión, está usted realmente siendo bautizado. Si solo le echan agua en la cabeza, con una jícara, con las manos o con un aspersor, no está usted siendo bautizado. Pero además, al entrar al agua, usted simboliza su muerte y su sepultura. Y al emerger, usted simboliza, usted representa preciosamente su resurrección doble. Primera, espiritual. El día que usted aceptó a Cristo pasó de muerte a vida. Efesios 2 dice eso. Pero una resurrección física que ocurrirá cuando ocurra el rapto o arrebatamiento, que pudiera ser hoy mismo. Eso se simboliza cuando usted sale del agua. Si usted nada más le echaron agua en la cabeza, es como si yo voy al panteón a sepultar a una persona y le dejo la cabeza o los pies de fuera. No, hay que enterrarlo totalmente. Pero como no nos pueden enterrar en tierra porque moriríamos, el Señor ideó que fuera en agua. Lea usted Romanos 6, 1 al 6, para que recuerde: muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué deleite para mí es esto, hermano? Y no me las estoy dando de gran espiritual, no soy el gran santo, ni el ejemplo, ni nada. Soy simplemente barro. Y ojalá llegara yo a la categoría de siervo inútil, porque el siervo inútil es alguien que hace lo que debe hacer, y yo no lo estoy haciendo con vergüenza, lo digo, no con descaro, pero con vergüenza. Pero hoy todo el mundo quiere decir ser apóstol, profeta y todo eso.
esforcémonos por llegar a la categoría de siervo inútil. Un día, y ya no tarda, Jesús va a decir a los suyos: ven, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo anhelo, yo espero oír esa frase de Jesús. Es mi oración que usted también tenga ese anhelo y que se esfuerce por ser un siervo inútil. Nos servimos porque hacemos lo que debemos hacer. Finalmente aquí, una lección extra que nos da el eunuco. ¿Cuánto tiempo pasó desde que aceptó a Cristo y se bautizó? Piensa. El mismo día, la misma tarde, oyó el Evangelio, llegó como judío a Jerusalén y se regresa a Etiopía como cristiano. Llegó a Jerusalén como un prosélito y ahora se regresa a Etiopía como un hijo de Dios salvado por la fe en Jesucristo. El único requisito que le pide allí Felipe es: si tú crees verdaderamente, porque con la boca se hace confesión para salud, pero con el corazón se cree para salvación. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahorita te bautizo. Y él dijo: sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y ya paró el carromato, fueron al agua, me imagino a sus soldados diciendo: ¿qué está haciendo nuestro jefe? ¿Qué está haciendo? ¿Qué rito tan extraño? Seguramente este eunuco, como lo estamos conociendo, llegó a predicarle a Candace y a todos los que estaban en Etiopía. La obra evangelística llegó a Samaria, ahora brincó hasta África, hasta Etiopía, hasta la India, hasta China, hasta Coatzacoalcos. Vea usted, este hombre da la lección. Lamento decir que hay hermanos que están en una iglesia por años, y no se bautizan. Y usted le dice: ¿ya te bautizaste? No. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues ya varios años. ¿Y por qué no te has bautizado? Bueno, es que no estoy seguro. ¿No estás seguro de qué? ¿De que te debes arrepentir y debes amar a aquel que dio la vida por ti? No, es que debo aprender un poco más. No tienes que aprender más. Felipe no sabía si iba a volver a ver al eunuco. Hoy te bautizo. No es que tengas que aprender más, simplemente obedece. Si ya creíste en Jesucristo como tu Salvador y que Él es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos, bautízate. Y este hombre lo hizo horas después de haber conocido a Jesucristo como el Mesías. Y el epílogo, esto es precioso, 39 y 40 de Hechos 8, así está escrito. Y cuando subieron del agua, es que estaban abajo, el Espíritu del Señor arrebató al paso a Felipe, y el eunuco ya no lo volvió a ver, pero se fue por su camino gozoso. Pero Felipe se halló en Azoto, otra ciudad, la antigua Asdod, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, donde seguramente estaba su hogar. De Samaria regresa a Jerusalén. ¿Qué le parece? Aquí hay un arrebatamiento. Así como el Señor sacó a Felipe de Samaria y lo puso en el desierto, ahora lo saca del desierto y lo pone rumbo a Asdod, a Azoto. Y el eunuco, bueno, ¿qué momento debe haber sido eso? De repente ya no está Felipe allí. Los soldados han de haber dicho: ¿qué pasó? ¿Se desapareció? ¿Se habrá quedado bajo el agua? ¿Se ahogó? Se lo había llevado el Señor para que continuara la obra de predicación. Felipe fue aprobado en el ministerio evangelístico. Y dice aquí las palabras de Lucas: el eunuco ya no volvió a ver más a Felipe aquí en la tierra, porque desde hace 2000 años están viviendo juntos en el reino celestial y pronto los vamos a conocer, y va a ser precioso recordar con ellos este momento tan hermoso de la vida real. No le conté una fábula, pero dice, llamo la atención del eunuco, dice que se fue a su ciudad gozoso. Mi hermano y mi hermana, gozoso. Yo me inventé un refrancillo ahí. Dios no deja obediencia sin recompensa. El eunuco obedeció, se bautizó, aceptó a Jesucristo y se regresa gozoso. Ahora ya está salvado. No dijo él: creo que me precipité, lo debí haber pensado más.
y en la siguiente ocasión me hubiera bautizado. No, él regresó gozoso, hasta pensó que se había tardado mucho en bautizarse. Y aquí vemos a Felipe continuando su obra ministerial. ¿Qué le parece? Para mí ha sido un deleite compartirle esto. Yo estoy seguro que a usted, si usted puso su corazón, también le deleitó y le hace ver en el corazón, así al cerrar los ojos, imágenes de cómo habrá sido eso. Ahora hay muchos recursos en las películas y todo eso, y aun cuando son actores profesionales a quienes se les paga un sueldo, nos conmueven. Pues ¿cómo habrá sido eso? Pero dice nuestro hermano Pablo en Romanos 14, en Romanos 12:4, perdón, que las cosas que se escribieron fueron escritas para nuestro consuelo. Yo hallo consuelo al ver que gente deja todo lo que hay que dejar por ir a servir al Señor y es recompensada y alcanza almas. Y aun cuando muchos preciosos han sufrido prisiones, azotes y hasta martirio, con tal de ganar almas. Eso es lo único que nos vamos a llevar cuando el Señor nos llame. Vinimos desnudos, desnudos nos vamos, pero las almas que ganemos, dice que brillarán a perpetua eternidad en el reino celestial. Jesús dijo en Juan 15:14, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los he escogido para que den fruto y su fruto permanezca para siempre. Mi hermano y hermana, deje ya la hamaca, apague su televisión y ruéguele al Señor que le abra puertas para predicar, porque ahí hay gran galardón, gran regocijo estar en la viña del Señor. Jesús dijo, la mies es muy grande y los obreros son pocos. Rueguen al Señor que envíe más obreros a su mies. Dígale usted y que yo también le diga, heme aquí, Señor, ya no busques otro, heme aquí, yo quiero ir. Y tome usted el arado, tome usted su bolsa de semilla, palabra sagrada del Señor, y predique que hay grande galardón para el que trabaja en la obra del Señor. Mi hermano y hermana, le agradezco mucho su atención. Ha sido un deleite compartirle este pasaje precioso. Mirándolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano. Le doy un abrazo fracturante. Le aconsejo que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo. Solo ahí hay seguridad. Mire qué tiempos tan peligrosos, tan atroces estamos viviendo. Manténgase allí, acurrucadito. Y ruéguele al Señor que lo haga acueducto y no dique de esta agua para que llegue a más gente que yo no conozco, pero que está alrededor de usted. Y así le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar. Visítenos en temas bíblicos y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.